Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo a nuestra querida iglesia en estos días. Y es realmente una bendición poder avanzar en el estudio de esta carta, que es la carta a los Gálatas. Miraba cuántos versículos hemos dejado atrás, cuántas cosas hemos considerado a lo largo de estos miércoles y cuántas dejamos de considerar por amor al tiempo también. Lo importante es que hoy podemos iniciar el capítulo 4 y expresamente los primeros 7 versículos que vamos a considerar en esta noche con la ayuda del Señor. Leemos entonces, aunque sea los primeros 3, para luego leer el resto de este párrafo de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo pone un punto allí, nosotros ponemos un punto también en la lectura de la palabra de Dios. Parece como que en estos versículos Pablo va a construir un pensamiento que nos va a ayudar a echar por tierra otro pensamiento. Y con esto que parece un juego de palabras, iniciamos el capítulo 4. Hay 3 personajes en estos 3 versículos, que es el niño, el esclavo y el padre. El personaje principal de estos 3 versículos es el niño. Y el apóstol Pablo va a decirnos que entre tanto una persona es niño, en nada difiere, no hay diferencia con un esclavo. La gran diferencia radica en que el niño tiene un futuro, el niño tiene un horizonte, tiene expectativas en la vida, y el esclavo sigue siendo esclavo. Ahora, en las escrituras hay algunas clases de niños, ¿sí? Primera Corintios capítulo 3, verso 11, vos vas a recordar la expresión y nos muestra a un niño y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Esta es una clase de niño, ¿sí? Un niño en el rigor de la palabra. Ahora, la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Primera Corintios 3, que hay grandes que actúan como niños, o niños con el cuerpo de un grande. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, desde el verso 20 hasta el verso 22, que la característica de estos grandes, pero que viven como niños, es que enseñan, pero nunca aprenden. Es el famoso, haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Y allí, como decía, citaba 1 Corintios 3, verso 1, la palabra de Dios dice, debería hablaros como espirituales, pero todavía sois niños. Dicen mucho, pero la conducta no los acompaña. Pueden y tienen capacidad de discernir lo que es mejor hacer, pero no lo pueden hacer. Pueden ver en las escrituras lo que es mejor para sus vidas, pero no pueden abrazarlo e incorporarlo a sus vidas. Esta es una característica de los niños
en cuerpos de grandes, o de grandes viviendo como niños. Hay un tercer grupo, que es el grupo de Gálatas capítulo 4. Son los niños que, siendo señor de todas las cosas, viven igual que el esclavo. Y Pablo dice, no hay una diferencia entre el niño, en tanto es niño, y el esclavo. Ahora, queridos, hemos visto expresiones extraordinarias en el capítulo, en el libro de Gálatas, ¿sí? Sobre todo en el capítulo 3, estuvimos mirando allí en el verso 26, cuando la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios. En el mismo capítulo, en el verso 29, cuando la palabra de Dios nos afirma de que somos herederos. Herederos. Y Pablo dice, en tanto el niño es niño, es heredero de todas las cosas, es señor de todas las cosas, pero en nada se distingue con un esclavo. Ahora, siendo hijos de Dios, siendo herederos, hay muchos creyentes, sin embargo, que siguen viviendo como esclavos. Ahora vos fíjate que la palabra de Dios utiliza, o el apóstol Pablo utiliza esta palabra rudimentos. ¿Sí? Rudimentos. Me llamó la atención esta palabra y fui a buscar qué tipos de rudimentos hay en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 8, yo voy a buscarlo en la palabra de Dios porque quiero leerlo para llevarte a considerarlo desde este punto de vista. ¿Sí? Capítulo 2, verso 8, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en él. Esta primera lectura de la palabra de Dios nos lleva a mirar, queridos, que hay quienes viven bajo los rudimentos de la filosofía, de los pensamientos. Y la iglesia en Colosa, los colosenses, tenían justamente este problema. Era una iglesia magnífica, bendecida, en todo orden, pero tenía este problema. Muchos de los cuales componían la iglesia eran personas que se guiaban por filosofías y tradiciones. Las cosas no han cambiado para muchos. Hay creyentes que todavía se guían por filosofías y tradiciones. Pensaba en aquellos creyentes que leen el horóscopo todos los días. Pensaba en creyentes que consultan el tarot, que van detrás de la cartomancia y tantas otras cosas más que ni siquiera quiero nombrar. Pensaba en estos hijos de Dios, que están abrazados por los rudimentos de las filosofías, de las consideraciones del mundo, y no se dan cuenta que cada vez que leen el horóscopo están negando lo que dice Colosenses capítulo 2 y verso 9 que hemos leído, negándolo para sus vidas. Allí dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y cuando van y consideran el horóscopo, lo que están haciendo es manifestar que lo pleno que es Dios no alcanza para dirigir sus vidas. Y aún más están negando el verso 10 que dice, y vosotros estáis completos en él. Pero están mirando el horóscopo para ver cómo les va a ir, para ver en qué dirección tienen que dirigir sus vidas.
manifestando que no están completos en Dios, que Dios no es completo en ellos, que no hay suficiencia en Dios para que para que Él pueda dirigir la vida. Cuando la Biblia dice que Dios nos toma de la mano derecha y nos guía según su consejo. Rudimentos, rudimentos. Rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2, en el verso 20, dice la palabra de Dios de esta manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Este capítulo 2 y en el verso 20 nos va a hablar de los rudimentos que hay en el mundo. Mira, hoy en día, en estos días que estamos viviendo, el mundo ha infligido sobre las personas presiones de temor. Hay una gran porción de la población de nuestro país, de la población mundial, que está atestada de miedo. Paranoia que se instaló en todas las personas en el área del temor. Y qué triste es que muchos creyentes han dejado que esta paranoia, esta influencia del mundo, se meta en sus corazones y irrite sus vidas, quite de equilibrio sus vidas. Los rudimentos. Los rudimentos siempre van a forzar la fe. Los rudimentos siempre van en contra de la fe. Los rudimentos siempre van a querer quebrar la fe. Los rudimentos intentan bloquear la fe de cada uno de nosotros y defenestran la palabra de Dios. Y Gálatas 2:20 dice: ¿por qué vivís de esta manera? ¿Por qué vivís de esta manera? Y vimos en Colosenses 2:20. Y vimos en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también vimos allí en Colosenses 2:10: vosotros estáis completos en Él. Si esta palabra es real en cada uno de nosotros, si yo estoy metido en Cristo, morí y resucité con Cristo, y Dios me ve metido en Cristo, me ha colocado en Cristo, y Él es todo, absolutamente todo lo que la vida del hombre necesita, lo que mi vida necesita, y puedo decir, yo estoy completo en Él, ¿sí? Quiere decir que el área de la protección de Cristo es suficiente para mi vida, es completa para mi vida. No tengo que dejar influenciarme por el área del temor, de esta paranoia, de este rudimento que el mundo ha ejecutado sobre el mundo. Cuando para los hijos de Dios, el poder protector del Señor es completo. Tercer rudimento, los rudimentos del mundo espiritual. Gálatas capítulo 4, verso 3 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mira, este rudimento, el rudimento espiritual, es un rudimento que todos hemos traído. En alguna medida todos llevamos parte de este rudimento. Son principios elementales del universo. Estuve leyendo un poquito acerca de esto. Se lo conoce como la ABC del universo. Y decía que todos en alguna medida hemos traído parte de este rudimento, ya sea por la cultura paganista, por la cultura judaísta, por la cultura humanista, sea de la procedencia del estrato en el cual hayamos nacido, todos tenemos parte de este rudimento. Y esto que es la ABC del universo, vos y yo lo conocemos con la palabra karma. Y entonces
esta palabra sí se hace amiga a nuestros oídos, porque en algún momento hemos oído decir el karma que tiene este, o qué karma que tengo. Y esto es parte de esta cultura que traemos. Por eso decía que todos tenemos parte de esto. ¿Y sabes lo que dice la cultura del karma? Dice que cada uno de nosotros tiene lo que se merece. Cada uno de nosotros tiene lo que se merece. Cuando me va bien es porque merezco el bien. Y cuando me va mal es porque merezco el mal. Ahora, la gracia de Dios, de la cual la carta a los Gálatas sienta bases, la gracia de Dios se opone patentemente, abruptamente, a este principio del karma, este principio universal. La gracia de Dios dice totalmente lo contrario. Mientras el karma dice que yo tengo lo que merezco, la gracia de Dios me dice que lo bueno de mí no es suficiente para estar delante de la presencia de Dios. Por eso el profeta Isaías tiene que decir que mi justicia ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia. Pero también la Biblia me dice que Dios es misericordioso, se deleita en tener misericordia de las personas. Y cuánto más de aquellos que hemos recibido a Cristo, que hemos abrazado el Evangelio y lo incorporamos a nuestras vidas. Entonces allí, la gracia de Dios enfrenta a este pensamiento que tengo lo que merezco. Porque Dios no me ha tratado como yo merezco. Por el contrario, dice la palabra de Dios, no me ha pagado conforme a mi pecado. Dios no me castiga. Este es otro concepto que tenemos que sacar de nuestra mente. Dios no me castiga. Como decíamos el domingo, redireccionó el castigo que era sobre mí, sobre la persona de Cristo. Vos y yo tenemos que mirar que el castigo que merecíamos quedó allí a los pies de la cruz, de una cruz que fue erigida, levantada hace 2000 años. No hay castigo. No podemos vivir como hijos de Dios bajo la sombra del miedo al castigo de Dios, porque el castigo de Dios fue impuesto, fue colocado sobre la persona de Cristo. Por eso, cuando el karma de la humanidad dice que tenemos lo que merecemos, la palabra de Dios se levanta como una bandera y Pablo en Romanos capítulo 8 y verso 1 puede decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, dirás, pero ¿qué hay de la expresión del libro de Job cuando Job está hablando con su esposa y le dice, ¿acaso recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Bueno, mira, evidentemente hay un tema lingüístico, pero espiritualmente uno comprende a través del Espíritu Santo la palabra, la discierne, y vos y yo vamos a llegar al mismo punto. Que lo malo de Dios, entre comillas, vuelvo a decir, lo malo de Dios, entre comillas, es lo mejor que me puede pasar a mí. A mí. Porque todo lo que Dios hace en la vida de cada uno de sus hijos es para bien. Es para sumar a la vida, es para construir en la vida. Y jamás Dios obra para restar, jamás Dios obra para destruir, sino por el contrario, cuando nosotros pensamos en sumar, dice la palabra de Dios allí
Dice el salmista, Dios está multiplicando en nuestras vidas. Ahora, decía, tenemos que vivir bajo la gracia de Dios, sacando esta idea del castigo de Dios y el miedo al castigo de Dios. ¿Te acordás cuando empezamos a estudiar Gálatas? Definíamos la palabra gracia, que eran los sentimientos de Dios, todos los sentimientos de Dios inclinados sobre la vida de aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Muchos confunden la expresión vas a cegar lo que sembrás, ¿sí? O sembrar para cosechar, que es una expresión que está contenida en la palabra de Dios, la ley natural de la siembra y la cosecha, que tanto hemos hablado ya y que tan vigente está hoy en nuestros días. Pero tengo lo que merezco no está comprendido en la ley de la siembra y la cosecha. Es otra línea de pensamiento. Tengo lo que merezco no tiene lugar en ningún versículo de la Biblia, ¿sí? Cuando la gracia divina de Dios vino y trajo libertad a mi vida, también me libró del karma con el cual yo vivía cuando estaba lejos de Dios. Ahora dice el verso 4 y 5, 6 y 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No te lo dije, pero el capítulo 4 de Gálatas es el capítulo del tiempo. Aparece 4 veces la expresión tiempo. Y aquí la primera vez dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo primero que hace la palabra de Dios es confirmar que lo que Dios le prometió o le enseñó a Daniel en el capítulo 9, en el verso 24, el verso 26, se hizo realidad. Allí Dios le dice, dentro de 483 años va a ser enviado alguien especial. Y pasaron 483 años y dice, venido el cumplimiento del tiempo. Por eso dice, venido el cumplimiento del tiempo. Pero el versículo sigue y dice, Dios envió a su Hijo. Y allí nos habla de la naturaleza divina del Señor y de la procedencia celestial que Él tiene. Y después dice nacido de mujer y nos habla de la humanidad del Señor, ¿sí? Dándonos a entender en esta expresión nacido de mujer que se cumple la profecía de Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a la mujer, la serpiente te va a morder en el talón, pero vos le vas a dar en la cabeza. Pero también nos habla de la humanidad de Cristo, nacido de mujer, semejante a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar dice, nacido bajo la ley. Mirá, el Señor, humanamente hablando, tenía que cumplir la ley. Pero también, moralmente hablando, tenía que cumplir la ley. La suma de estas dos cosas hacen posible que la palabra de Dios pueda ser escrita en esta frase. El fin de la ley es Cristo. Y esta frase, que es tan pequeña, es uno de los fundamentos de nuestra salvación. Porque el fin de la ley es Cristo para salvación. Para salvación. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. Y hay muchos preceptos de la ley que hoy seguimos cumpliendo. Pero tocante a la salvación, la palabra de Dios puede poner un punto a la ley, diciéndonos el fin de la ley es Cristo. Ahora, Romanos capítulo 10 y verso 4 dice el fin de la ley es Cristo, y el verso 5 de Gálatas capítulo 4 dice
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, este hecho de que Jesús haya cumplido la ley humanamente y moralmente, y haya podido poner un punto a la ley tocante a la salvación, hace posible que la redención, la compra de la cual ya hablamos, sea algo real. No solamente sea algo, una idea, sino que sea algo real, tangible, palpable. Y esta compra, esta redención, hizo posible que se abra la puerta de la adopción. Entonces, Dios me compra y me puede hacer un hijo suyo, generando en mí, dándome a mí y a vos los derechos de hijo. Ahora, dice la Escritura, además, y por cuanto sois hijos, en el verso 6, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Una vez que se le puso el punto a la ley, una vez que Cristo generó las herramientas para que Dios me pudiese comprar, una vez que la puerta de la adopción se hizo a mi vida y Dios me hizo a mí, a vos, por haber creído en Cristo, un hijo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, por eso vino el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, a cada uno de nosotros, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y comenzó el capítulo 4 diciéndonos que el esclavo y el hijo eran iguales, no tenían diferencia. Pero cuando llegamos al verso 6, ya hay una gran diferencia. Porque el esclavo siguió siendo esclavo. Y el hijo, y solamente los hijos tenían la autoridad de poder decir, Abba, Padre. Jamás un esclavo podría pronunciar estas palabras. Y el verso 7 termina diciéndonos, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo dice, oíme bien, ya no sos más esclavo, ahora sos un hijo, sos un hijo. Lo que significa esto es que hoy necesito entender que soy hijo. Es verdad que hay muchas áreas de nuestra vida que están complicadas todavía, pero hoy tengo que empezar a creer y a entender que soy un hijo. Y como hijo, y en la medida que pueda comprender lo que significa ser un hijo, también podré comprender lo que es tener herencia en Dios o heredero o ser heredero de Dios. La gracia y la libertad me dieron el derecho a vos y a mí de disfrutar hoy de la herencia en Dios o ser heredero de Dios. Hoy te dio esa autoridad, la libertad. Por lo tanto, salí de la esclavitud. Hay que salir de la esclavitud. Y verás y veremos lo que es verdaderamente ser libre en Cristo Jesús. Porque libertad también es poder disfrutar. Que Dios te bendiga y llene tu vida de su gracia.